En este tema abarcaremos lo que es una república. La república es un sistema político fundamental en el imperio de la ley y la igualdad ante de la ley, es decir, un conjunto de leyes que rigen a la totalidad de la población por igual. Se originó a finales de la Edad Media como una reinterpretación de los aportes políticos de la antigüedad grecorromana, y fue una pieza clave en el pensamiento ilustrado y en la llegada de las revoluciones burguesas. Al principio, el político en algunas formas de gobierno, en el cual los poderes legislativo, ejecutivo y judicial del Estado son ejercidos por órganos de gobiernos distintos. El sistema de gobierno de los Estados Unidos mexicanos es de una república representativa, democrática, federal y laica. Su máxima ley es su Carta Magna, la Constitución política, y de acuerdo a ella, la soberanía y el poder público son origen y correspondencia del pueblo, y es este el que decide ejercerlo a través de un sistema de separación de poderes. El ejecutivo, que vendría siendo el presidente, el legislativo, el Congreso de la Unión, y el judicial, depositado en distintas instituciones cuya cabeza es la Suprema Corte de Justicia. Se acaba de utilizar a la República de los Estados Unidos mexicanos como un ejemplo para poder dar a entender lo que son los tres tipos de poderes. La representatividad del poder público se deposita principalmente en un sistema multipartidista, donde los partidos políticos son el principal ente de participación ciudadana, todo ello regulado por instituciones electorales autónomas: Instituto Nacional Electoral, Tribunal Electoral y Fiscalía Electoral. El gobierno federal, denominado constitucionalmente el supremo poder de la Federación, está constituido por los tres poderes de la Unión: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Retomando el ejemplo de la República de los Estados Unidos mexicanos, la Ciudad de México es la capital de la Federación y la sede de los poderes de la Unión. Los tres poderes son independientes entre sí. Dos poderes no pueden depositarse sobre una sola persona o institución, y el poder legislativo nunca podrá ser ejercido por un solo individuo. El presidente de los Estados Unidos mexicanos es el titular del poder ejecutivo de dicho país. Es a la vez jefe de Estado y jefe de gobierno. Asimismo, es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Es elegido mediante voto directo y universal. Una vez electo, entra en funciones el 1 de diciembre del año de la elección, pero después de la reforma electoral de 2014, el presidente entrará en funciones el 1 de octubre del año de la elección. El cargo de presidente de la República solo es renunciable por causa grave, que deberá ser calificada por el Congreso de la Unión. El poder legislativo es el Congreso de la Unión, es el órgano depositario del poder legislativo. Este se conforma por una asamblea bicameral, dividida entre el Senado, constituido por 128 integrantes, y la Cámara de Diputados, que consta de 500 legisladores. La vigente Constitución de 1917 prevé este órgano en su título tercero, capítulo 2, secciones 1, 2 y 3, y abordándolo en 28 artículos. También sus deberes incluyen determinar la composición de la división política del territorio nacional, la cual, para cambiar de sede los poderes de la Unión, aprobar la declaratoria de guerra del presidente, la aprobación de iniciativas, rendición de cuentas, exigencia de comparecencias y eventuales remociones de los titulares o integrantes de los tres poderes de la Unión, incluidos el presidente de la República, la elección del interino o sustitución de este último, y diversas prerrogativas que le conceden otros artículos de la Carta Magna y las leyes federales. La Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión es la Cámara Baja del Poder Legislativo, integrado junto con el Senado de la República, una asamblea bicameral en la que se deposita este poder. Se compone de representantes de la nación,
que son 500 diputados electos en su totalidad para un periodo de 3 años, que inicia el 1 de septiembre del año de elección. Su sede es el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de México. El total de integrantes se divide en 2 principios de elección: 300 diputados electos de manera directa, uno por cada uno de los distritos electorales federales que componen el país, y 200 diputados que son electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales, votadas en 5 circunscripciones plurinominales. La Cámara de Senadores se ubica en la intersección de 2 de las avenidas más importantes de la Ciudad de México. El total de sus integrantes se divide en 3 principios de elección: 64 senadores electos de manera directa y 2 por cada una de las 32 entidades federativas.